Y así comenzamos una serie de videos o una línea de videos que si le pondríamos un nombre se llamaría Lo que siempre quisiste preguntarle a o Lo que siempre quisiste saber de y no le preguntaste por pena o no lo sabes pues sí, pues por algo así, tipo pena. Y los iniciamos otra vez juntos, Roy, qué bueno, eso me da gusto. Porque sí, ¿quién mejor que para que tú lo inicies? Gracias. Vamos a iniciar preguntándole a un psicólogo, lo digo así en general, porque luego va a ser diferentes. Ojalá sean muchos también. Ro es licenciada en psicología, es maestra en psicoterapia Gestalt y estás especializada, a ver si no me equivoco, es en niños y en adultos. En niños y adolescentes. Pues son preguntas al azar, Ro, que al final pues también, pues yo ya las vi. O yo ya las vi. Y es algo que sí, yo cuando las vi también dije, sí, a mí también me gustaría saberlo porque al final, pues aunque yo esté contigo, no lo sé. Entonces, de ahí los vamos hilando, ¿va? Muy bien. Y si están fuertes, pues tú me dices si no o algo. Primero es, bueno, lo voy a tratar de hilar de una vez. Van, por ejemplo, la primera, ¿van solo a terapia cuando se sienten mal? ¿Alguien, me imagino? ¿O cuándo? Ay, qué interesante pregunta. Generalmente, culturalmente, socialmente, tendemos a creer que van o vamos a terapia únicamente si nos sentimos mal. Porque incluso cuando vamos al doctor, ¿cuándo vamos al doctor? Pues cuando nos sentimos enfermos, cuando nos duele algo. Y justo es así, pero no necesariamente es solo cuando tienes un problema o cuando te sientes mal. También es en situaciones de, no sé... ¿Cuando te sientes bien? Por ejemplo, cuando necesitas una orientación acerca de algo, cuando tienes alguna dificultad con algo, que no necesariamente es un problema, pero sí es como, ¿y ahora qué hago? Ok. Otra es, fíjate, ¿a qué o para qué voy al psicólogo? Todo lo que te voy a responder es desde mi experiencia personal y profesional y los términos que utilice es desde lo que yo estudié. Entonces, por ejemplo, acá en esta corriente que yo estudié, en este modelo psicoterapéutico, no mencionamos la palabra sanar porque no creemos que el paciente esté enfermo. Entonces es para darse cuenta de muchas cosas que a lo mejor no se ha dado cuenta, para tener conciencia, para ser responsable, tener un crecimiento personal y a la vez profesional, para mejorar su vida, para estar más en el aquí y en el ahora y de esa manera poder vivir de una manera más plena, más congruente con lo que es, con lo que quiere, con lo que espera y por ende tener una vida más feliz. Otra, fíjate, ahí sí está hilada. ¿Qué orientaciones hay en los psicólogos? Hay 3 corrientes importantes. La primera es el psicoanálisis, la segunda es el conductismo y la tercera es, bueno, y así se llama, tercera fuerza, es la humanista. Entonces, ninguna es mejor que la otra, pero sí son muy distintas y cada una tiene su propia función. Ni tampoco es como que una sea la verdad absoluta y la otra no tanto. Es más bien dependiendo de las necesidades de los pacientes. Qué estés buscando, qué es lo que quieras trabajar. Así en pocas palabras, no sé, digo en pocas porque debe de ser muy amplio. ¿Qué diferencia hay entre las corrientes? Yo por ejemplo, y no creo que nada más yo, estamos bien, creo que es la que más conocemos, que es, o todos creemos, es el psicoanálisis. Sí, es la más escuchada porque es la más antigua y más antigua de lo más reciente. A los enfermos los trataban como locos, no se sabía mucho acerca de las enfermedades mentales, por ende los trataban también como si estuvieran poseídos por demonios y demás. Entonces hacían cosas muy crueles. ¿Qué pasa? Que entonces fíjate, y esto es importante,
que curiosamente ese método no surgió por un psicólogo, sino un médico. Entonces, surge porque esta necesidad del hombre de llevar una vida pues más, ¿cómo decirlo?, placentera, cómoda, y verlo de una manera más científica, porque había surgido la idea de que la Tierra era cuadrada, y pues no es cuadrada, es redonda, y entonces ¿de dónde venimos? Y es la evolución, y entonces ¿de dónde venimos los humanos? ¿Qué nos distingue de los animales? Entonces a este señor, que se llama Freud, que muchos lo conocerán, se le ocurrió implementar por primera vez pues el término de inconsciente, y que precisamente era lo que nos distinguía de los animales, la razón. Entonces a partir de ahí él empezó a hacer diferentes estudios, y su método se basa más en, pues no sé si tú lo sepas, Brau, o has visto cómo pintan, no, espérame, todavía no te digo, cómo pintan al típico psicólogo en un sillón y el paciente está acostado. Ajá. Entonces el psicoanálisis pues es más interpretación, es más escuchar y que el paciente hable. Entonces es como una terapia también muy larga. He escuchado también que pacientes han durado hasta 5 o 10 años en sus sesiones de terapia, y es algo pues increíble. Y no hay nada que no se interprete en el psicoanálisis, todo es interpretación. Entonces ahí es como interpretación también de los sueños, entonces todo también está relacionado con asuntos sexuales. Y pues bueno, para ya no meterme como en esas ondas más contextuales, y revolverlos más, como en resumen es eso. El conductismo, pues como su nombre lo dice, trabaja más desde la conducta, y generalmente lo utilizan más para pacientes, por ejemplo, con situaciones de drogas, de alcoholismo, no sé, terapia también creo de, ¿cómo se llama ¿Cuál? Te iba a decir conductismo. No sé, pues yo... O sea, cualquier terapia que necesite una modificación de la conducta. Para eso es el conductismo. Ok. Y la tercera fuerza, que es el humanismo, pues hay un montón también de métodos de psicoterapias dentro de esa, pero esa se centra más en el ser humano. Okay. En a lo mejor no interpretar tanto, en no modificar la conducta, en no verlo como una cosa sexual, sino como un ser humano en sí. Okay. Y como es la más reciente, pues cada una se ha adaptado a las necesidades dependiendo la época. ¿Cómo? Esta no está, porque estoy viendo que son un buen, pero esta no está porque ahorita lo pensé. Y yo, ¿cómo sé a cuál voy o cómo encajo en una o puedo ir con... O sea, un psicoterapeuta del psicoanálisis o conductismo o de Gestalt está dando terapia? ¿Sí o no? Está como en terapia. ¿Da terapia? Sí. Ok, y de ahí yo cómo decido con quién ir. Con esto que te acabo de decir es cuál es tu necesidad como paciente, y a partir de eso, qué quieres o qué esperas de la terapia. Ok, es que no sé, bueno, yo al menos no sé. Y ahí, por ejemplo, si tú conmigo dices, ¿sabes qué, Ro? Está pasando esto, me gustaría ir a terapia, ¿qué me recomiendas? Okay. O sea, ahí es como también pues acercarse a su psicoterapeuta de confianza, que les pueda hablar de esto, que los escuchen también como de para qué quieres la terapia, y ya también los podría orientar como pues inténtale por aquí o acá. Una muy general es, siempre están psicoanalizando a la gente. No, y esa la entiendo como desde lo que hablaba del psicoanálisis, como en esta interpretación, como viendo lo que hacen para interpretarlo, y la verdad es que no. Al principio, por ejemplo, yo cuando estaba estudiando la maestría, pues sí me era casi imposible soltar esa parte que estaba aprendiendo,
lo que estaba viviendo de lo que veía en mi alrededor. Okay. Entonces como que sí lo veía y lo relacionaba y demás, pero una vez que aprendo los conceptos, que lo integro, que ya vivo ahí, ya no es como que todo el tiempo me la pase así de viendo, tampoco es porque lo interprete, sino que digo, ay, Bravo está moviendo el pie, ¿qué le estará pasando? Ajá. O sea, no, porque imagínate si lo hiciera. Pues es que sería como que, pues más yo creo que está más desgastante para quien lo hace. Claro, y eso vuelvo a repetir, es en mi caso. ¿Tú me vas a solucionar? Vamos, así la tenemos. Yo voy a solucionar, supongo que... Me imagino que los problemas... Cualquier problema. Ajá. No es que yo tenga el poder de solucionarlos o tenga una varita mágica y diga, haz este paso, haz no sé, o vete por aquí, porque la verdad es que no. Yo, por ejemplo, estoy apoyando, estoy ayudando a los pacientes a que se den cuenta, estoy mostrándoles diferentes puntos de vista, algo que no ven, ayudándolos a ir más en el fondo, más al fondo, que solo quedarme con lo superficial, lo que hay arriba, o con lo que se ve, de primera instancia. Entonces yo no lo resuelvo como tal, ni voy a resolverle a nadie, porque además yo creo también que es desde la propia experiencia que el paciente o la paciente tiene que formar esa experiencia propia y por ende se da un aprendizaje, porque también si yo se lo doy como tal y si le digo, haz esto, haz aquello, no hay un aprendizaje y no está siendo su parte más auténtica, sino que está haciendo desde mi experiencia, desde lo que yo he vivido, lo que a mí me ha funcionado. Y lo que a mí me ha funcionado no es lo que le puede funcionar, no sé, a ti, a otra persona. Entonces, puedo aquí irme como a otras cuestiones. Ajá. Ok. Entonces, por eso es importante que todo lo que vean en los videos, tomen lo mejor. Y no se enganchen tanto, porque estas cuestiones de psicología, de psicoterapia, de lo que ven, es algo muy personal. Y cuando lo escuchan y algo les pasa y dicen, sí es cierto. Es como de, ahí se encendió un foquito, entonces mejor consúltalo con un profesional. Y no te quedes nada más en, veo videos o escuché este podcast o ella dijo que hiciera esto o él dijo que hiciera, porque no. O sea, la terapia también es algo muy personal y lo que a ti te sirvió no le va a funcionar al vecino. ¿Qué? Ay, perdón. O a la vecina. Y yo siempre el vecino o la vecina, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Qué diferencia hay entre un coach y un psicólogo? Ay. Entre un coach y un psicólogo, que el coach no necesariamente es psicólogo, pero sí tiene un entrenamiento en cuanto a muchas cosas que tú conoces, de cómo conectar con el público, de ciertos temas que pueden motivar o mover a un grupo de personas a que con una charla o con algo los muevan y digan, ay, sí es cierto, lo voy a seguir. Okay. Ay, sí es cierto, voy a estar en su curso. Ay, sí es cierto, voy a pagar 10,000 pesos por irme a un retiro. Y a ver, no les estoy tirando, ni estoy diciendo, si hay personas que les funcione, está genial. Pero pues es eso. Sí, porque de hecho tengo un cliente que es coach. Sí. O sea, y posiblemente, ojalá venga. Fíjate, ¿de qué me sirve ir a terapia si mis problemas son más grandes que el psicólogo? Yo creo que se refería no al psicólogo, sino a los problemas del psicólogo. Pues creo que precisamente por eso. Porque al tener más experiencia, al ya haber pasado por problemas tal vez similares, tal vez más grandes, tal vez más pequeños, pero por problemas al final de cuentas, tenemos otra herramienta más que a lo mejor como pacientes pues no ven. Y es lo que les podemos mostrar, no para que lo hagan, sino para que también vean como qué pueden esperar de la terapia. Oye, sí, o sea, ¿sí son preguntas que no se harían? Por ejemplo, estas. Es que faltan un buen. Pero yo sí digo, ok, o sea, sí, en realidad son, pues no, es que sabes, no va. Sí, es que sabes por qué siento que no se harían. Porque
las personas tienen un concepto precisamente de los psicólogos. Entonces si voy nada más cuando estoy enfermo o tengo problemas o me va a juzgar, porque es otra de las... Te voy a interrumpir. Cámbialo, que eso que te dije por te ofenden de estas preguntas. No. Como psicólogo. Al contrario, o sea, cuando me dijiste que iba a responder preguntas que la gente tenía, yo dije, ay, qué bueno. Porque cuando surgen estas preguntas es porque algo les interesa y algo les pasa y algo quieren. Entonces, qué bueno que les surge este interés, porque eso quiere decir que tal vez quieren un acercamiento hacia la psicoterapia. Pues yo creo psicología. Que sí. Si voy a un psiquiatra, ¿ya no voy a un psicólogo? No. Es muy importante que cuando estén en un tratamiento psiquiátrico también vaya acompañado de un... Bueno, dijiste psicólogo, ¿verdad? Sí, si voy a un psiquiatra ya no voy a un psicólogo. Cambiémoslos por psicoterapeuta. Ajá. Ah, pues sí. Ajá. Hay una de eso, fíjate. Perdón, te la voy a sumar, es que todos los psicólogos pueden dar terapia. Ok. La había respondido un poco antes y es no. Bueno, se suma pues a eso. Ajá, no. Los psicólogos no están habilitados para dar terapia ni personalmente ni profesionalmente, aunque en algún punto se hayan implicado en algún proceso psicoterapéutico. Los psicólogos son estudiantes de la licenciatura en psicología y no tienen una formación específica en alguna rama, excepto, por ejemplo, los psicólogos educativos. Okay. Y aunque son psicólogos educativos, ellos tampoco pueden dar terapia. ¿Los psicólogos laborales? Tampoco. Okay. Ellos están como en otras cuestiones más a nivel, por ejemplo, organizacional de las empresas, ver cómo se mueven los empleados. También si saben de finanzas, pues estar en recursos humanos. Los educativos también están más hacia, como su nombre lo dice, la educación, cómo se mueve una escuela, los salones, pero en una terapia ellos no. Porque también supe de un caso de un psicólogo educativo que no tenía una maestría como tal en alguna psicoterapia y estaba dando terapia. Entonces es como de, ¿qué das de terapia? O sea, eso no se puede. No se puede. No. Fíjate, es que son un buen de cosas que se aislan. Esta es completamente distinta. ¿Te molesta que se digan psicólogos y no psicólogas en general? Yo creo que esta fue ya después de que sabían que lo ibas a hacer tú. Ajá. A mí no me genera conflicto o molestia. Y de hecho, ahorita pues estoy dando clases en donde me formé como maestra en psicoterapia. Ajá. Y el maestro justo mencionaba esta parte porque hay solo un alumno en el salón de nuevo ingreso y es, ahora cuando hay más mujeres que hombres, la palabra es como ellas. Uh-huh. No ellos y ellas, sino solo ellas. Entonces es como, pues ahí a cada quien lo que le acomode y pues mientras no me genere a mí algo a nivel personal, pues yo no tengo problema con que se diga psicólogos de manera general. Fíjate, esto está padre. ¿Alargan el proceso para cobrar más? Dios, esta... O sea, híjole. Sí se hayan... Bueno, pues es que no, en lo personal, pues... Es que volvemos a lo mismo. No, pues probablemente sí haya quien lo haga. Uh-huh. Sí hay quien haga. Pero pues ¿por qué eso. se cree eso? Porque sí, porque hay de todo. Pues habría que preguntarle por qué la preguntó. Vamos a ponernos cómodos. Están buenas. Sí, entonces habría más bien que preguntarle como qué lo motivó o la motivó a preguntar eso. Porque, por ejemplo, en mi caso, no, yo nunca he alargado un proceso por cobrar más. Pero ¿por qué se alargan o se acotan? Bueno, ¿por qué? Tiene que ver mucho con el proceso. Ajá. Es decir, por la cuestión que vengan los pacientes y de ahí cómo se vaya trabajando y también el compromiso que tiene él o la paciente con este proceso. Entonces habrá quienes resuelvan muy rápido y no sé, en 6 meses hayan avanzado en su proceso, vayan haciendo el trabajo. Y habrá quienes les cueste 1 año, año y medio, 2 años, pero lo recomendable, por ejemplo, desde mi modelo es
que no estén tanto tiempo y, por ejemplo, si ya pasó un año, año y medio que sigues con tu terapeuta y estás como no avanzando, lo recomendable es que también seamos muy éticos o muy éticas en ese aspecto y decir, pues si no estás avanzando, yo como psicoterapeuta, que no sé si sea otra pregunta, pero pues ahí la voy a responder, debo de llevar un proceso personal, porque entonces, ¿qué está pasando? Que esta paciente o este paciente no está avanzando, ¿qué estoy haciendo yo? Ah, ok. O sea, sí también, no. ¿Qué Oye, estoy sí, haciendo yo o qué está haciendo pues es él bien o lógico. ella? Ajá. Bueno, yo también no lo veía. También se hilan y es esta también. ¿Cuentan lo que les dicen los pacientes? Antes me faltó porque esto lo estoy diciendo en adultos. Porque en niños, por ejemplo, el ok. proceso, dependiendo también la situación, pero en niños es el periodo como recomendado de 3 meses, pero si hay algo más que trabajar, sí se puede alargar un poco más el proceso. Ok, o sea, esto para la respuesta de que se alargan La anterior. el proceso. Ok. Sí, sí. Ahora sí, ¿cuentan lo que les dicen los pacientes? Ajá. O sea, así que le digas, no sé, a una amiga o a un familiar. Se cuentan no los problemas como tal, y de hecho, por ejemplo, yo en la terapia, en las primeras sesiones, les digo que hay un consentimiento informado o tengo un consentimiento informado en la que les digo precisamente que si hay algo de información que compartir, antes, bueno, de manera didáctica, en alguna investigación o algo así, antes les voy a pedir su consentimiento. Y ahí dice que no se va a exhibir ni el nombre completo, ni foto, ni lugar de trabajo, ni edad, ni familia, apodo, o sea, nada que él pueda poner su identidad como Oye, al y descubierto. si nada más le tapan los ojitos así como Ay, no. con línea. Ay, no. Pero antes se pide su consentimiento, pero así como a manera de chisme, ay, oye, fíjate que, pues no. O sea, habrá, por ejemplo, quienes sí, y depende, pues, también para qué lo hacen, pero... Pues es que viene sumando también al resto de las preguntas, o sea, como para qué, o sea, como para Sí, qué alargar claro. o no sé. Es que también imagínate qué fuerte sería que tú como paciente vas a terapia y te encuentras, no sé, al terapeuta o a la terapeuta en el bar y de pronto le escuchas contando tu situación En un stand-up. en un stand-up. ¿Por qué? Fíjate eso. ¿Por qué no atienden a familiares o amigos o conocidos? Porque con los familiares pasa algo que muchas veces, aunque decimos que no, sí está presente y es ese vínculo precisamente de, pues no sé, amoroso, cariñoso, de cuidado. Ok. Y también casi que es por no salir mal, porque muchas veces, si desde mi modelo, por ejemplo, a mi familia le digo, oye, pues, ¿sabes qué? Te pongo un ejemplo. Un adolescente de mi familia reprueba una materia, los papás están enojadísimos y yo les digo, no pasa nada. Entonces, es como... ¿Cómo me estás diciendo que no pasa nada en lugar de que le digas que está mal porque tú eres la psicóloga de la familia? Ok. Ajá. Entonces es como de, yo lo entiendo y yo veo el proceso de por qué no está mal que haya reprobado una materia, pero a lo mejor ellos no lo alcanzan a entender y aunque no lo digan, sí esperan como ese cuidado o ese querer que yo solucione pues de alguna manera ese conflicto. Pero la realidad es que el decir, pues no me toca a mí, te toca a ti, a veces a la familia le resulta muy duro y es también como por ese vínculo, ese afecto de, pues es que ¿por qué no me quieres? ¿Por qué no me resuelves? Si me quieres me deberías de decir qué hacer. Entonces, pues no. Yo como familiar los puedo orientar en alguna situación, pero no decirles tampoco qué hacer. Y siempre la recomendación es, ve a terapia. Ok. Uy. ¿Leen la mente? Ojalá. Eso dije, ay, güey. Ojalá. No, la verdad es que no. Se vienen buenas.
¿Es para locos ir al psicólogo? Pues bueno, todas están buenas. Esta también. ¿Es para locos ir al psicólogo? Te estoy contando algunas anécdotas de la escuela porque es lo más cercano que tengo. Entonces, justamente, este maestro decía... Ay, ya lo voy a balconear. Pero decía... No, pues no sabemos quién es. Sí. Pues... Dicen que los psicólogos están locos, pero están más locos sus hijos. Entonces es como... Pues ya dependiendo de la creencia de cada quien. Y a qué le llamen locura. No, pues es profundizar mucho. ¿Sí juzgan locos a los pacientes? No. Esta como que... Bueno, pues no sabían que estaba esta. Uh-huh. ¿Sí es cierto que los psicólogos tienen sus problemas resueltos? Cambiémoslo, te digo de nuevo, a psicoterapeutas. Psicoterapeutas. Pues eso sería la primera educación que deberíamos de captar. Pero pues sí. Está bien. No, sí. Pues sí. O sea, sabemos. Ve al psicólogo. Y además porque no hay como una ley como tal que tenga lineamientos para los psicoterapeutas, pero sí los hay para los psicólogos. Entonces, desde ahí. Pero, ¿cuál era la pregunta? Es que si pues ya tienen sus problemas resueltos. Ajá. Algunos, no todos, y en ese proceso de la vida que cambia, sabemos cómo enfrentarlos, pero, o más bien, y a veces necesitamos también ayuda. ¿Están más locos los psicólogos? Creo que es parecida. Dicen. Dicen de tanto que escuchamos. ¿Es cierto que no se enojan? Fíjate que es bien curioso que en algunos espacios he visto psicólogos o psicoterapeutas. Bueno, y generalmente sí son más psicólogos que psicoterapeutas, que es como más zen y medito, hago yoga. Y no por criticarlo, sino por decir que está mal. Porque a mí también pues me gusta meditar, hacer yoga y todo. Pero yoga no quiere decir que por eso no me deba enojar o no me enoje. Al contrario, sí me enojo, sí lloro, sí estoy triste. La diferencia es que sabemos cómo gestionar las emociones de una manera más sensata, por decirlo de alguna manera. Bueno, con eso, ¿lo ven en terapia? ¿Ustedes van a terapia? Sí, definitivamente tenemos que ir. Le estoy cambiando, es que dice, los psicólogos también van a terapia. O sea, más bien ustedes van a terapia. Sí, también. Porque es importante estar en nuestro propio proceso personal. Porque cuando va un paciente o una paciente a terapia y cuenta algo similar a algo que nos movió mucho a nosotros, no podemos soltarnos a llorar ahí con él o con ella, porque entonces pues es ¿quién me está atendiendo? ¿Tú a mí o yo a ti? Ok. Entonces, si algo me pasa en ese proceso, es ser muy ética o muy ético y muy sinceros y decir, algo me pasa, necesito resolverlo, lo voy a trabajar, si puedo verlo contigo, nos vemos la siguiente sesión, si no, desde mi ética profesional como psicoterapeuta es, no puedo contigo, pero te mando con otro terapeuta. No sé, ¿esta ya te la hice, la de puedes ser amigo de tus pacientes? No recuerdo, pero pues si no, te la respondo, y es no. Nunca se debe de perder ese como rol de terapeuta, porque ya cuando te implicas con un paciente o una paciente con una amistad, ya se pierde completamente el fin de la terapia. Si quieres ser amigo o amiga de tu paciente, pues primero termina el proceso y después son amigos. Okay. No pasa nada, pero no durante el proceso. ¿Escuchar tantos problemas te aburre o te hace daño? No me aburre, porque para eso nos preparamos. Y justo esto tiene que ver mucho con lo que me preguntabas del tiempo de la terapia, que si alargábamos el proceso para cobrar. No me aburre porque entiendo que cada persona tiene su propio proceso. Y así como a una persona le tardó un mes en tenerme confianza y soltarse y poder hacer cosas, puede ser que a otra persona le tome, no sé, 6 meses, 7 meses,
abrirse un poquito más y soltarse conmigo. Entonces, pues sí es más como dependiendo de cada persona este aspecto. Ok. Entonces, no escuchar tantos problemas, o bueno, por lo menos a mí no me aburre. Y en dado caso que me aburriera, pues no es situación del paciente, es más mío. Entonces, pues también entendiendo esta parte del proceso, no es que me aburra. ¿Por qué cobran tan caro? ¿Por qué cobran caro? Y ahí respondería, ¿caro comparado con qué? ¿Y qué es para las personas caro? Porque realmente tienden a verlo como, no generalizo, pero hacia algunas personas es de ¿por qué tan caro? Pues no es un gasto, es una inversión que estás haciendo en ti mismo o en ti misma a largo plazo. Que por ejemplo, comparado a estos cursos de coaching, que volvemos a lo mismo, hay de diferentes tipos y no es que esté hablando mal, habrá quienes les funcione. Ajá. Y habrá quienes no, pero sí me han llegado varias pacientes que vienen después de esos grupos de desarrollo humano, de coaching, y es que ahí nos dejaban llorar y no solucionaba nada y solo me decían que yo podía y me frustraba porque en realidad sentía que no podía. Entonces, como es de manera general, y mira, nosotros también trabajamos terapia grupal, pero ahí es un trabajo con cada integrante del grupo y trabajar con lo que le pasa a cada uno. No es como hablar de manera general y todos pueden y tú haces esto, tú haces aquello, o sea, no. Entonces, es caro, no es caro invertir en ti mismo o en ti misma. Ajá. Y además, pues sabemos muchos terapeutas y probablemente si no tienes como tanto dinero para ir a terapia, pero si quieres, si el terapeuta ve que tu intención es ir, pues puedes hablar con él o ella para llegar a un acuerdo si es que accede, para cobrar una cuota más baja de la que normalmente se cobra. O más alta, que hablar, oye, sí, que hablaran así contigo. Imagínate. ¿no? Yo lo veía como pues una consulta de médico, una consulta de un odontólogo, una consulta de un psicólogo, o sea. Claro. Bueno, a eso va otra que es, ¿te sientes mal si un paciente se va y no regresa? Yo creo que se va, creo que esta se refiere a que si estaba en terapia, no en ese momento y se va, uh-huh, sino como que tenía ya agendada o uh-huh, seguir y ya no volvió. Uh-huh. No me siento mal. Sí creo que la terapia no es fácil y no es para cualquiera. Y creo que en la vida de las personas necesitan pasar ciertas cosas para que se den cuenta de que implicarse en un proceso también conlleva cierta responsabilidad. Entonces, a los que están, qué bueno, mis respetos. No es fácil y es como también decirles, tengan muchísima paciencia, sean amables con ustedes mismos, con ustedes mismas. Pero no me molesta que se vayan ni me hace sentir mal, al contrario, es como si se da la oportunidad de hacer un cierre y ver qué fue lo que pasó, que ella no siguió yendo, porque generalmente cuando es por cuestiones económicas también se puede llegar a un acuerdo, porque lo importante pues de manera ética es que sigan el proceso, pero que también se comprometan, porque tampoco es como regalar nuestro trabajo, porque a veces hay quienes sí se comprometen y hay quienes no, pero generalmente no sucede. Entonces, también es como darle esa parte de responsabilidad a los pacientes y que se impliquen en ese proceso. Pero si se van así nada más y sin decir nada, pues digo que lamentable que no se dieron la oportunidad ni siquiera de hacer un cierre. Ajá. Y dependiendo la situación, porque ha habido pacientes que sí se van y es como de, pues vuelve nada más para hacer un cierre, pero hay quienes no, también tendrá que ver mucho el terapeuta. Entonces, dependiendo de el paciente o la paciente, de cómo se haya ido, si es que, por ejemplo, yo como terapeuta dije algo y no le gustó y dijo, no, es que ya me dijo esto y no voy a volver con ella, pues hay que trabajarlo, porque todo es material de trabajo en terapia. Aquí viene ¿cómo me comporto en terapia? ¿Sí? Uh-huh.
Iba a decir, puedo abrazar a mi psicólogo, pero esa es otra. Pero bueno, ya. ¿Cómo me comporto en terapia? Lo más auténtico o auténtica posible, porque igual es como si ir a terapia de alguna manera los o las cohibiera y estuvieran así como muy sentados o sentadas y conteniendo la respiración y no dejando salir como su verdadera, ser. Entonces sean ustedes mismos, ustedes mismas, no tengan miedo a ser juzgadas o a ser juzgados, al contrario, si están ahí es para algo y mientras más sean ustedes mismos o ustedes mismas, más se van a poder implicar en el proceso y más cambios o avances van a tener. Y ahí está la de, ¿puedo abrazar a mi psicólogo? Depende del psicólogo o la psicóloga, bueno, depende del psicoterapeuta o la psicoterapeuta. Si tú necesitas en ese momento un abrazo y ella o él te lo quiere dar, pues se lo puedes pedir sin ningún problema. O sea, ya depende de ella si te dice que sí o te dice que no. Pero, por ejemplo, acá en consulta hay ocasiones en las que yo pregunto, ¿necesitas algo de mí? Y en ese necesitas algo de mí también va incluido, pues si necesito un abrazo, si necesita, no sé, un vaso de agua. Ajá. ¿Me explico? O sea, entonces, de ahí es, pues, en el... Entonces, si tú como paciente lo necesitas, pues se lo puedes pedir. Hay un comentario, creo que sí, es de las últimas. La última en realidad, porque había un comentario. Okay. Y es, a mi psiquiatra le comenté que tenía sueños lúcidos. Nunca esperé que me creyera. Y hasta me dijo que podría ayudar. Yo creo que ahí está a la anterior, que pues dile y vas a ver que sí. O sea, entiendo que, o por lo que todo lo que dijiste, pues son muy abiertos. Y no me refiero a libertinos o como así, hombre, tú dile. Claro. No, sino como que en realidad, pues se ayudan. O sea, sí se puede abrir uno. Claro, y cualquier inquietud, necesidad, comentario, sugerencia, lo que tengas hacia tu terapeuta, si es que estás en un proceso, por supuesto que se lo puedes decir sin ningún problema. Y más allá de creerte o no, es como, no sé, que esté trabajando con el psiquiatra o la psiquiatra, pero sí se supone que los psiquiatras pues también tienen una especialidad y tienen conocimiento al respecto, entonces podría ayudarlo en ese sentido. En este caso aplicado para un psicólogo podría suceder pues algo parecido. O sea, al final si alguien llega y te comenta esta parte de que oye, tengo sueños lúcidos y pues no esperaba esa respuesta de que no, es más, yo te creo y hasta te voy a ayudar a que esto lo veas como para que te ayude a ciertas cosas. Pues un psicólogo o una psicóloga, como te digo, que es una formación muy general, no creo que tenga conocimiento al respecto. Entonces no creo que como tal pudiera ayudar en algo. Un psicólogo, no sé si me entendí así, me refiero a un psicoterapeuta, te digo, o sea... Pues dependiendo el enfoque y dependiendo de qué esté trabajando y qué haya sido ese sueño. Yo también me lo voy a grabar, psicólogo, psicoterapeuta y pues el psiquiatra se puede hacer. Psicoanalista también. Psicoanalista. Pues ahí está. De hecho, una más, Albert, que tú tengas. Una más que yo tenga. Ajá. O algo que... Es examen para ti. A ver. Ya me dijiste un poco, pero ¿qué aprendiste hoy, Bravo? Eso. Al final no, yo creo que ha sido complicado el tema de psicólogo, psiquiatra y... Perdón, fíjate, psicólogo, psicoterapeuta, psiquiatra. Y está bien remarcado. O sea, al final es que tienes que ir al psicólogo, tienes que ir al psicoterapeuta. Y fíjate, lo estoy entendiendo y lo tengo que seguir cavilando porque si no se me va a quedar, pues ve con el psicólogo. Sí. Y ya es esto. Otra, que son abiertos, y no lo quiero tomar, te digo, son libertinos y le puedes decir y hablar y todo, ¿no? Sino que al final pues sí son abiertos. Y sobre el tema de, yo lo veía de esta forma, de que es una consulta de, me duele una muela, me sentí mal siento que me dolió el pecho, pues vas al médico. Y no es como de,
pues ¿cuánto va a cobrar? Yo así percibía, bueno, al menos lo quiero seguir percibiendo así, el tema de ir al psicólogo. Y yo no soy una persona que se abra en ese sentido a ir a terapia, al menos terapia. Hoy, pero sí lo percibí así. Entonces aprendí esa parte de las diferentes corrientes del humanismo, que es el Gestalt, del que... Y hay más dentro del humanismo, no solo es el Gestalt. El cognitivo-conductual o conductivismo. El psicoanálisis. Y bueno, ya de ahí pues lo del tema de ahora sin la especialidad o sin esa o sin enfoque que son los psicólogos. Entonces eso, y está padre, ya al menos pues no nada más yo, ya lo tienen y aquí pues se va a quedar. Así es. Para que lo puedan, a cada una pues le saquen ese provecho y se acerquen con su psicoterapeuta de confianza. Así es. Entonces, antes de cerrar, te iba a decir, ¿para qué sirven los psicólogos? Va a sonar muy duro. Y si esto lo ven estudiantes de psicología, sepan muy bien para qué están estudiando esa carrera y hacia dónde quieren ir, porque generalmente la carrera en psicología no tiene ningún campo laboral específico. Okay. Saliendo, si son muy hábiles en esa cuestión de interpretación de pruebas, de aplicar test y demás, probablemente puedan ser auxiliares, no sé, de alguna persona de recursos humanos, de algún terapeuta. Y también con esto de recursos humanos, muchas empresas contratan a psicólogos egresados de la licenciatura como tal en psicología. A menos de que sepas algo de finanzas, puedes desenvolverte en recursos humanos o que estudies como tal un posgrado en recursos humanos. Pero como tal la psicología no tiene tantas implicaciones laborales. O ahí podría entrar el psicólogo y de laboral. Hecho, hay algo bien curioso, que los psicoterapeutas no necesariamente tienen que ser psicólogos. Y a veces en las escuelas tienes que ser psicólogo para ser psicoterapeuta, y no es cierto. O sea, como lo mencionaba antes, los primeros terapeutas ni siquiera eran psicólogos, eran médicos. Entonces, para nada quiere decir que si eres ingeniero no puedes estudiar psicoterapia, que si eres médico no puedes estudiar psicoterapia, que si eres no sé, maestro, cualquier persona puede estudiar psicoterapia. En los que llevaban, ahorita que hice lo de médicos, se me acordó, te digo, ni hemos cerrado y ahí vamos, más. El acompañamiento, por ejemplo, de lo que dices que eran médicos, un médico está debe acompañar al psiquiatra, o el psiquiatra debe estar acompañado del psicoterapeuta o del psicólogo. Un psiquiatra es un médico especializado en la psiquiatría. O sea, necesariamente antes de estudiar la especialidad en psiquiatría debió ser estudiar la licenciatura en medicina. Un psiquiatra siempre debe de ir acompañado de un psicoterapeuta. ¿Por qué? Porque como ya lo dije, es un médico y está viendo conductas a nivel cerebral. Ya hay cuestiones como trastornos, hay un manual increíble de todos los como trastornos mentales, que es el DSM. Entonces, ellos sí pueden dar medicamento, nosotros no. Entonces, ellos trabajan como la parte médica, la parte más biológica, y nosotros lo que es más personal. Entonces, sí es importante que ambos estén acompañados el uno con el otro. Ok, pues ahí está. Ahora sí la pregunta es, pues ¿se animan o no? O sea, ojalá sirva de mucho. Yo estoy seguro que sí. Que sí, por algo nos hicieron estas preguntas. Sí. Y pues ojalá les haya servido de mucho. Ojalá. Y ojalá se animen quienes tenían como la duda de dar el paso o no de ir a terapia. Ojalá terminen de convencerse. Que si tienen dudas pueden acercarse, no sé, ahorita que Brau, por ejemplo, me invitaste a mí, si tienen confianza conmigo, pues lo pueden hacer.
Yo con mucho gusto les puedo contestar si tienen alguna inquietud, alguna duda sobre esto de la psicoterapia. Y lo que digo o lo que dije al principio es, esto es de manera muy general, no se olviden que la terapia es algo muy particular y muy personal. Entonces, no hay como consulten a su psicoterapeuta de confianza, como dices tú. Pues sí. Trabajen sus propios asuntos, vean y ahí se den cuenta de lo que es realmente la terapia. Gracias, Ro. Gracias, Bravo. Antes de cerrar, que no me hiciste esa pregunta, pero sí se los digo, quienes están yendo a terapia y por alguna manera no se sienten cómodos con su terapeuta, se lo pueden decir, porque eso también, les digo, es material del trabajo. ¿Eso te lo hicieron? No. ¿No le hicieron? Es material de trabajo, entonces el terapeuta sabrá qué hacer en ese caso, porque pues nosotros también nos preparamos personalmente para... Sería no, la verdad es que no. Claro, no me siento a gusto contigo porque hablas muy bajito, te mueves mucho, o traes la camisa rosa y el rosa. Yo creo que a eso me pasaría a mí. Entonces... No sé, me estoy predisponiendo. Si no se sienten a gusto, primero háblenlo con su terapeuta y después, si quieren y les sirve cambiar, adelante. Okay. Busquen el modelo con el que se sientan cómodos. Pues sí, al final les digo, por eso empezamos esta parte contigo. Porque son preguntas también que, pues no sé, o sea, son bastante generales, pero sí, podría decir también muy específicas, que sí, o sea, sí aprende, o sea, sí sabes que hay bastante en esta parte y no nada más así del psicólogo. O sea, ve al psicoterapeuta y pregúntale sobre la corriente o qué te recomienda. Uh-huh. Y sí, ten la confianza. Claro. Ahora sí, muchas gracias, Ro. Gracias, Bravo. Un gusto estar contigo. También, siempre es un gusto, Ro.